Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso libro de Samuel. Segundo libro de Samuel. Estamos en nuestro contexto bíblico que nos va a contar sobre el relato que narra la vida del rey David. Todo este segundo libro comienza justamente ya después de la muerte de Saúl y nos interiorizamos poco a poco todo el proceso para el rey David, quien gobernó Israel desde aproximadamente el año 1010 hasta el 970, es decir, 40 años de gobierno. En este capítulo 11, señor que fuera la Ñande Yaheshaina Coabe lleva Baisheba David ya por la Apebainara, porque comete el adulterio con Betsabé. Aupearego anga encubriciendo y coemba boyapota. Urías era el esposo que estaba en campo de batalla y por lo tanto estaba peleando. Pero David no hay caso, decía, con la reina, no hay problema. Además, el jefe del ejército era Joás, su sobrino, hijo de su hermana, y por lo tanto, después de que él descubrió, o mejor dicho, Betsabé, hoy cual caso me quedé embarazada, entonces, hoy no está. Intenta David encubrir este pecado de su situación así tan mala que hizo, porque le había embarazado a esta señora, ¿verdad?, dentro de su infidelidad. Y por lo tanto, al querer encubrir este pecado, le manda llamar a Urías. Yo me aves, habité, llevo vacaciones y mí, voy a ir te one me corendave, te pego disfruta y mí. Es como para encubrir directamente y decir que este niño que estaba por nacer sería el hijo suyo, ¿verdad? Pero le sale, ya es el tiro por la culata. O sea, no se pone ahí. Todos los planes que tiene en ese momento David y que él pensaba que iba a ser muy fácil, y va a haber, no sé, un primer plan que le dice a Urías para que baje y que se quede en su casa con su esposa. Urías dice que por solidaridad, solidaridad, y decía luego el arca del Señor, Joás, los soldados, mis compañeros, todos ellos están, dice, en el campo de batalla, ellos están en carpas en esas situaciones de guerra. Hasheviga ayuda a disfrutar y meta la Sheroga, Besembire, Conde, que esto y aquello. Entonces, se queda nomás, incluso utiliza la frase que no pasa los umbrales de la puerta del palacio, no sé, o pita bebé entre los ciervos. O bebé David y ella bahía lleva, entonces no hay caso ya pues de fiesta, o monga ushupe, emborrachado, entonces como para que ahí, perdiendo la conciencia, él vaya a su casa, se encuentre con su esposa, pero doy coya y vea, sino que siempre en este sentido de fidelidad a sus compañeros, y él como también soldado de batalla y de guerra, se solidariza con aquellos que están luchando y peleando. Por lo tanto, Urías, al negarse de disfrutar
de los placeres de la vida, mientras sus compañeros de armas siguen en el campo de batalla, él no hace nada. UPB David entonces, omonga ushupe, lleva horas a y por caso. Es allí donde David viene con un tercer plan, ¿verdad? Bueno, Coajota, entonces ya que nos imaginamos que se le ponga y mándalo una carta a Joás, a su sobrino. Él le lleva el mismo Urías y le entrega a su jefe, quien leyendo la orden del rey, evidentemente que orden es orden. Apecha entonces Moisés en el primer lugar de batalla. Pero aquí le decía bien que cuando están en lo más arreciante, en lo más difícil de la batalla, que todos los otros compañeros de la batalla, dice, se alejen y lo dejen solo como para morir. Tiene que morir Ishmael. Imagínense, queridos amigos, una deslealtad total también ya de su jefe, del general, de Joás, por una parte, y también contubernion, ya ella lleva contubernion illicitum, es decir, aquí se ponen de acuerdo, pero para hacer el mal. Dice que en el momento de batalla, en el momento más difícil, cuando arrecia la batalla, los mismos soldados compañeros, en lugar de salir y pelear contra aquellos que están viniendo los amonitas, ¿verdad? Y saliendo de la ciudad, y claro, allí muere este señor Urías. Muy bien, queridos amigos, esto es dentro de nuestro contexto bíblico. Y esto nos hace pensar todas las situaciones que también nosotros muchas veces maquinamos a llevar. Vaya para la Yapota vaya para Yayucata, al final de cuentas, Peñadera Pisabe, porque toda mala acción pensada, elaborada, fraguada contra nuestros hermanos es para matar de una o de otra manera. Estamos matando ciertos ideales o estamos matando ciertas características de la persona. Aunque hemos reflexionado, sea en este día con libro Coa. Estamos en el capítulo 11 y en este versículo 19. Y este es un primer análisis profundo, ¿verdad?, sobre la realidad bíblica. Y aquí tenemos, queridos amigos, también nuestra realidad histórica, porque el reinado de David fue un periodo de gran cambio y expansión también para Israel. David, una vez que asume el poder, comienza también a expandirse. E históricamente nosotros podemos decir que quien le dio el territorio y la nacionalidad a Israel es el rey David. Queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Copaco Vox. Conectado a donde vayas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
que abre sus puertas, la iglesia que tiene pasión. Fuimos llamados desde el bautismo a ser testimonio viviente de aquel que su vida entregó. E nosso canto suba até o céu, como incenso ardente ao nosso Deus. Ele nos escucha e nos acompaña en este camino a la eternidad. Oh, 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 oh. Somos irmãos de muitas nações, unidos sobre uma fé que vive e transmite amor. Somos un pueblo que marcha unido, que lucha por una esperanza, que cree y confía en Dios. Y nuestro canto sube hacia el cielo como incenso ardente A nuestro Señor, Él nos escucha y nos acompaña en este camino a la eternidad. Oh, oh, We are one faith, we are one family, we are one church, we are the bride. We are one faith, we are one family, we are one church, we are the bride. é pela fé e receber We are one family, nossa alegria one vem church, do Senhor. we are the bride. É pela fé e recebemos We are one family, nossa alegria we are the vem church, do Senhor. we are the bride. Y nuestro canto sube hacia el cielo como incienso ardiente a nuestro Señor. Él escuta y nos acompaña en este camino para a eternidade. Oh, Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. I said, devil, you ain't on my level, let alone God's level. That beat been settled. He still try to get in my head, but I'm saved by the blood, so guess what I said? I'm like Mike in his prime, he asked which one. Tyson or Jordan, I said pick one. There's power in prayer, so get behind me. Vote no, you can't handle these rosary beads. Como el samita yo peleo, voy derribando filisteos.
carros de fuego como Eliseo. El ejército de Dios es lo que veo, ja. Solo el enemigo que se aguante. Le damos su salsa pa' que cante. Pa' dar corrido le llegaste. Cero miedo, mi Dios va adelante. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Yo no tengo miedo, que no ves mi postura. Estos demonios piensan que les temo, pero me río. Eso es una locura. A mí no me importa si eres santero, si eres una bruja. La sangre de Cristo Rey corre por mi alma, soporte trucha. He caminado lo suficiente para poder entender que aunque haya tropiezo, mi padre siempre va a responder. Venga lo que venga, cada prueba me tiene sin cuidado. Soy hijo de un rey. Si por miedo antes caí, hoy me levanto por fe. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Yo no tengo miedo, compa, soy un católico. Yo invoco la Virgen, invoco los santos, se rompen los códigos. Yeah, I'm holy, soy pura ceniza. Ciudadano del cielo, novicia. Yo no tengo miedo, no tengo miedo. Vengo saliendo de misa. Mi mano sigue levantada, sigo ganando la batalla. El tipo ya sabe, conmigo no puede cruzarse la raya. Mi arma secreta no falla, mejor que empaque y se vaya. Estoy como Curry, fuego de tres, quemando todita la malla. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Él vigila mi paso, cuida mi espalda. Soy un hijo del rey, tu miedo te falta. Él vigila mi paso, cuida mi espalda. Soy un hijo del rey, tu miedo te falta. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 11. A este día Ñande Yarañe, este versículo 19. En realidad está todo dentro de una narración muy interesante desde el versículo 1, ¿verdad? Que comienza esta historia, ¿verdad? Y por lo tanto, el año siguiente, en la época en que los reyes van a la guerra, David envió a Joab con sus oficiales y todo Israel a devastar la región de los amonitas y sitiar a Rabá. David, mientras tanto, se quedó en Jerusalén y un día, a eso del atardecer, se levantó de la cama y se puso a pasear por la azotea del palacio. Y desde la azotea vio a una mujer bañándose, una mujer muy bella. David mandó a preguntar por la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Elián, esposa de Urías el hitita. David mandó a uno para que se la trajesen. Llegó a la mujer y David se acostó con ella, que estaba purificándose de su menstruación. Después Betsabé volvió a su casa, quedó encinta y mandó este aviso a David diciendo: estoy embarazada. Entonces David mandó esta orden a Joab: mándame a Urías el hitita. Joab se lo mandó. Cuando llegó Urías, David le preguntó por Joab, el ejército y la guerra. Luego dijo: anda a casa a lavarte los pies. Urías salió del palacio y detrás de él le llevaron un regalo del rey. Pero Urías durmió a la puerta del palacio con los guardias de su señor. No fue a su casa. Avisaron a David que Urías no había ido a su casa y David le dijo:
has llegado de viaje, ¿por qué no vas a tu casa? Urías le respondió, el arca de Israel, Judá, viven en tiendas de campaña, Joab, mi jefe, y sus oficiales acampan a la intemperie, y yo voy a ir a mi casa a banquetear y acostarme con mi mujer. Por la vida del Señor y por tu propia vida, no haré tal cosa. David le dijo, quédate aquí hoy, que mañana te dejaré ir. Urías se quedó en Jerusalén aquel día. Al día siguiente David lo convidó a un banquete y lo emborrachó. Al atardecer Urías salió para acostarse con los guardias de su señor y no fue a su casa. A la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y se lo mandó por medio de Urías. El texto de la carta decía, pon a Urías en primera línea, donde sea más recia la lucha, y después déjalo solo, para que lo hieran y muera. Joab, que tenía cercada la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad hicieron una salida, trabaron combate con Joab, y hubo algunas bajas en el ejército entre los oficiales de David. Murió también Urías el hitita. Joab mandó a David el parte de guerra, ordenando al mensajero, cuando acabes de dar el parte al rey, Upepe Palaya en el versículo 19, pero que está muy unido con el versículo 20, si el rey monta en cólera y te pregunta por qué se acercaron a la ciudad a combatir, ¿no sabían que los arqueros disparan de lo alto de la muralla? Y continúa, ¿verdad? El versículo 21. ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerubal? Una mujer desde lo alto de la muralla le dejó caer encima una piedra de moler y así murió en Tebes. Bueno, todo esto continúa, queridos amigos, pero lo importante en este versículo, ahora que tenemos el versículo 19 dentro del contexto histórico, es que el reinado de David fue un periodo de gran cambio, ciertamente, en la expansión de Israel, porque David es el que le da la identidad a Israel. Y por algo lleva la Jacob. Esa identidad que tiene Israel es gracias justamente al rey David. Él había establecido a Jerusalén, Jerusalén, la ciudad de la paz, Shalom, Jerush, ciudad, Shalom, paz. Jerusalén, entonces quiere decir aquí en este caso la ciudad de la paz. Y bueno, él había establecido ahí como capital de Israel y sobre todo una de las cosas principales e importantes es que él había unificado a las tribus bajo su liderazgo. Y por una vez Judá y ahí le aclama. Pero después él también va a unificar todas las otras tribus en torno a Judá. Ahora, queridos amigos, el reinado de David también estuvo marcado por conflictos y desafíos, incluyendo la rebelión de su hijo Absalón. O sea que estaba dentro de lo que podemos entender el camino, el servicio y el liderazgo de David. Miremos un poco dentro de nuestro contexto cultural, antropológico, cómo podemos entender todo esto. Recordemos que en la cultura hebrea antigua, la lealtad y la obediencia al rey eran fundamentales. Esto es esencial, queridos amigos. Entonces, dentro de un contexto cultural antropológico, tenemos que saber que la lealtad era importante. Y al mismo tiempo está la cuestión de la obediencia. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
aquí estoy, con el corazón dispuesto, quiero ser tu morada, dulce huésped, ven y quédate. Santifícame, sopla en mí, suave brisa trae la calma, infunde en mí aliento que da vida al alma, ven y quédate. Santifícame, rompe mis cadenas, alumbra mis tinieblas, renueva mi esperanza, abrázame, enciende en mí tu fuego, derrama tu consuelo, ven pronto a mi encuentro. Santo Espíritu, ven, desciende, Espíritu, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Santo Espíritu, ven, desciende, Espíritu, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Espíritu, ven, desciende, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, quédate. Santifícame, Santo Espíritu, ven, desciende, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Santo Espíritu, ven, desciende, Espíritu, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Espíritu, ven, desciende, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, quédate. Santifícame. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy, en este lunes 20 de octubre, estamos leyendo desde la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma, capítulo 4, versículos 20 al 25. Hermanos, Abraham no dudó de la promesa de Dios por falta de fe, sino al contrario, fortalecido por esa fe, glorificó a Dios, plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Por eso, la fe le fue tenida en cuenta para su justificación. Pero cuando, como dice la Escritura, Dios tuvo en cuenta su fe,
no se refiere únicamente a Abraham, sino también a nosotros que tenemos fe en aquel que resucitó a nuestro Señor Jesús, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Queridos amigos, qué hermosa que es esta palabra del Señor. Vayamos formalgina, porque lo que Pablo está buscando aquí es que los cristianos de Roma, es decir, los romanos, comprendan que no hay esfuerzo humano, queridos amigos, que por sí mismo, esa fuerza que por sí misma nos pueda hacer llegar a la salvación. Entonces, entonces, porque se la yapó mi fuerza humana, mi obra, la que va a hacer que yo llegue a la justificación, a la redención, sino que es esa gracia de Dios que está aquí frente a mí, que yo sé aprovechar. Mis obras, queridos amigos, como dirá más adelante la carta de Santiago, se justifican justamente ¿desde dónde? Desde la fe, es decir, desde esa gracia que yo recibo de parte de Dios, porque se Peñan de Yara Petumarangatú, el Espíritu del Señor y la gracia del Señor que me inunda del corazón, es lo que ahora a mí me ayudan para que yo pueda hacer un camino de santidad. Upeago y seina la Texacua. Yandeco muchas veces oí ya el año de posición de Yesacua, es decir, abrir los ojos, queridos amigos, para poder tomar esa gracia que Dios pone ahí delante de nosotros, que nosotros tenemos que llevar con nosotros mismos. Y una vez que nosotros llevamos con nosotros a nuestra vida, a nuestras actitudes, a nuestra forma de vivir, ciertamente que nuestro accionar será concorde a esa voluntad del Señor. Pidamos esta gracia especialmente para cada uno de nosotros, para nuestra comunidad. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. La mejor manera como te puedo explicar lo que es la Biblia, conoces lo que es un electrodoméstico, ahí tenemos las instrucciones para que vos puedas utilizar este nuevo aparato. Nosotros entendemos mejor con Google, ¿verdad? Porque buscamos en la Biblia entonces todo lo que nosotros necesitamos. ¿Para qué cosa? Para ser felices. Ve a la página y detrás de eso tenemos que ir. Pero con la Biblia nosotros encontramos como el GPS que indica nuestro camino. Cuando nosotros necesitamos hacer este camino de felicidad, abramos la Biblia, preguntemos a la palabra de Dios qué nos está diciendo. Y en ese camino llegaremos sí o sí a la felicidad. Acercarse a la Biblia es muy fácil y es muy lindo al mismo tiempo. Pero recuerden que es como ese bebé que está comenzando a comer. Hay que darle el purecito, no se olviden de eso. Para eso nosotros les invitamos a través de Ñandeyarañe. Contáctenos sobre todo en las redes sociales, ahí estamos todos nosotros. Incluso escríbanos siempre. Nosotros vamos a acercarnos, le vamos a llamar y vamos a formar un círculo donde podamos juntos hacer este proceso en el aprendizaje de la Biblia, que es tan lindo y tan fácil. Y una opción más también te damos, acercarte a tu propia parroquia y ahí también donde puedan hacer ese círculo bíblico y así puedan aprender, conocer y caminar juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Te cuento la historia de Zaqueo. Es él el que da ese primer paso de buscar a Jesús, de ver a Jesús. Entonces, el que era bajito al final sube a un árbol porque quiere verdaderamente encontrarse con Jesús. Pero es allí donde Jesús ahora le ve y gracias a eso después se va a su casa. Y cuando se encuentra con Jesús, cuando ojeamos y encontramos a este Cristo en nuestra vida, es ahí donde se da el cambio. Zaqueo entonces es para cada uno de nosotros ese cambio de vida. Soy el Padre Víctor, nos vemos en las redes sociales.
Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 11, y hoy con este versículo 19. Ya leí Manguetete Ayepa. Joab dice, mandó a David el parte de guerra, ordenando al mensajero, vea la número 19, cuando acabes de dar parte al rey. Es decir, aquí se va a centrar sobre todo en esta palabra, dar parte al rey. Upeágina la o preocupaba a nuestro autor sagrado. Después continúa, que vamos a estudiar posteriormente, el versículo 20, si él monta en cólera y te pregunta por qué se acercaron a la ciudad a combatir, etcétera, etcétera, va a continuar. Lo importante es el versículo 19, que hay una orden para este mensajero. Esta orden que va a enviar Joab, el jefe del ejército, nada más y nada menos que a su tío, al rey David, tiene que ser una orden, o mejor dicho, un mensaje llevado por este soldado para el rey David. Estoy cuamito y informamín va ella imagina. Y cuando acabes de dar el parte al rey, es decir, derejota, el momento y chubecuera, va a la si hubo bajas, si estamos triunfando, si estamos bien todavía, y muchos otros detalles, ¿verdad? O sea, llevar parte al rey para que el rey también pueda entender cómo estamos, qué hace falta, estamos luchando, estamos ganando, estamos perdiendo, todos estos detalles llevan dentro de un conflicto de guerra. Ahora, los soldados, queridos amigos y funcionarios del rey, debían ser leales y obedientes. Eso que de ella es el aspecto de la lealtad. La lealtad es una de estas virtudes que aquí se nos está mostrando. E incluso hay una contraposición allí, porque Urías es bastante leal. ¿Leal a quién? Incluso él es leal a Joab, ¿verdad? Que es su jefe, que está en campo de batalla, el general. Pero al mismo tiempo también es muy leal a sus compañeros. Los compañeros que están también en campo de batalla. Y él dice, luego, parece que se lleva a disfrutar y a ver cuál ponerte y la cera pisa cuero, veo sufrir, así ayuda a disfrutar. No, lealtad, queridos amigos. Pero por otra parte, tenemos también la cuestión de la obediencia, ¿verdad? Porque Joab recibe esta carta, él es jefe, pero está recibiendo de parte del rey. Joab lleva la pelota, porque la carta decía que en cuanto más arreciaba y estaban peleando, estos compañeros de Urías, ellos tendrían que salir corriendo, o ya harían y pues la Urías, entonces pues el enemigo le va a matar. Amado mío planifica, primero, como decimos nosotros siempre, el autor moral. El autor moral es David, pero ahora él da la orden. Y aquí, en cuanto a que se da la orden, se le da la orden a Joab. Y es Joab entonces, queridos amigos, el que está en este caso, es el que está haciendo llegar, ¿verdad? Joab es en este caso el que cumple con esa orden del rey David. Y le pone allí, y sobre todo le dice también, quiere decir que hay todo un complot. Quiere decir que ya es huesa allí, por palabra latina, contubernium illicitum. Es decir, nos ponemos de acuerdo sobre una cuestión ilícita. Vean ahí, pone ahí.
Y así, todo lo que significaba también para Joab la obediencia. Él tendría que obedecer al rey, a pesar de que era un desleal también con sus mismos soldados. ¿Por qué? Porque los soldados son los que están peleando, están luchando, él que da la orden. Él lo dirigía Ina, pero sin embargo ahora él es el desleal. Porque en cuanto que ellos dan la vida por su pueblo, por su gente, por su comunidad, con ella lleva a desear su vejina la muerte, jamoita hoy su pepe o manos a mano. Toma no lo mano, llena se interesa. Y por lo tanto, la obediencia y la lealtad. Por lo tanto, lo que se critica aquí y principalmente lo que nosotros miramos como un castigo es la deslealtad. La familia y la comunidad también eran muy importantes y el adulterio era considerado un pecado grave que podían traer graves consecuencias para la familia y la comunidad. Así que, queridos amigos, aquí nos encontramos ante una de las incógnitas, ¿verdad? En el mismo pensamiento humano. ¿Qué vamos a hacer? Por una parte está la lealtad. Ahí la lealtad. Entonces, si hay gente que quiera, llevan a época que hubiera y se ya disparaba jamás. Y por otra parte está también la obediencia. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, para este soldado, para este general, no era fácil. A pesar de que él también podría haberse rebelado contra su propio rey. Pero estamos en un contexto antropológico, cultural. Y por lo tanto esas cosas son muy difíciles, queridos amigos. Bueno, ese peñán de Yorubia lleva y ande vale formal a catuya en las cosas. Pero que son ideales, que están ahí presentes y hacia los cuales nosotros tenemos que tender también y luchar por estas cosas. Y bueno, dentro de un análisis, David instruye a Joab, su general, ¿verdad?, que envíe a Urías de vuelta al frente de batalla, donde Urías entonces morirá. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. A pesar del cansancio producido por la larga jornada que lo traía de Coria, el padre Pedro de Alcántara no aflojaba el paso y embebido en la lectura avanzaba hacia la localidad de Galisteo. Sin darse cuenta llegó a la confluencia de los ríos Jerte y Alagón. Entonces volteó la página, continuó leyendo y a paso largo se adentró en el gigantesco cauce que estaba reforzado por una de esas impredecibles crecientes invernales que hacían imposible su paso. Desde un promontorio en la otra orilla, un grupo de personas que esperaban a que descendiera el nivel del caudal le gritaban que se detuviera porque de lo contrario se ahogaría. Pero el padre Alcántara, sin percatarse de lo que ocurría, siguió metido en su libro. Caminando sobre las aguas, ante la mirada angustiada de los curiosos y obviamente del pánico de su asistente que se quedó anclado en la ribera, mientras el santo llegaba a salvo y seco al otro lado y sin parar prosiguió su camino. Al llegar al convento de Galisteo, el padre Pedro de Alcántara se preguntaba preocupado en dónde se había quedado su compañero de viaje. Juan de Garavito y Vilela de Sanabria, nacido en Alcántara, España, en 1499, era un niño reservado, dado a la oración desde muy pequeño y se apegó más a ella cuando quedó huérfano a los 7 años y con ello se ganó el cariño de su padrastro, quien en 1511 lo envió a la Universidad de Salamanca, en donde se destacó en sus estudios de filosofía y derecho. Pero durante unas vacaciones, en 1515, impresionado por la adustez de los frailes que pasaban por su casa, se fue tras ellos e ingresó con 16 años
al convento de los franciscanos de Majarretes. Tomó el nombre de Pedro de Alcántara y de ahí en adelante desempeñó los oficios más humildes y por su aplicación al estudio, su inconcebible predisposición para la penitencia, la mortificación corporal, el ayuno y la precoz sabiduría de su prédica, fue ordenado sacerdote en 1524 y ratificado como superior del monasterio de Badajoz, cargo que ya desempeñaba desde 1521. Y luego, con las mismas funciones, pasó a los conventos de Robledillo, Plasencia, Lapa, y además fundó varios conventos, entre los cuales el más pequeño del mundo, el Palancar, que apenas tenía 30 metros cuadrados, incluida su capilla. Al margen de sus incisivas predicaciones, sus sabias orientaciones como director espiritual, fue el confesor de Santa Teresa de Jesús e impulsor de su reforma carmelitana, y además de su indiscutible sapiencia para regir los monasterios que abrió y los que estuvieron a su cargo, lo realmente conmovedor de San Pedro de Alcántara era su heroico misticismo que lo llevó más allá de los límites de la naturaleza humana. Solo comía cada 3 días un pedazo de pan negro seco con algunas hierbas amargas. A veces pasaba hasta una semana sin probar bocado. Apenas dormía acurrucado, 1 hora y media diaria, en una celda en la que no cabía ni acostado ni de pie. San Pedro de Alcántara podía resistir hasta 8 horas de rodillas orando y algunas veces dormitaba en esa posición apoyando la cabeza contra la pared. Como no tenía sino un tosco sayal, le tocaba desnudarse para lavarlo y aún escurriendo agua se lo ponía de nuevo en medio de los inviernos más crudos. Siempre iba descalzo y sin protección en la cabeza. San Pedro de Alcántara se flagelaba 2 veces al día y por eso siempre estaba lacerado. Al verlo daba la impresión de estar frente a un ser de otro mundo, cuyo rostro irradiaba luz y según Santa Teresa de Jesús, su cuerpo era tan flaco que más parecía hecho de raíces y cortezas de árbol que de carne. Pero esa magra figura producía recogimiento, devoción, ternura y respeto. Más que un hombre de palabras, era un milagro viviente, porque por donde pasaba quedaban las huellas de sus prodigios. Atravesaba los ríos caminando sin darse cuenta, celebraba misas al descampado y aunque lloviera cántaros, la multitud permanecía seca. Creaba manantiales golpeando las rocas para calmar la sed propia o la de varias regiones. Con mirarlos o bendecirlos se curaban los enfermos. Consumido por el amor de nuestro Señor Jesucristo, el 18 de octubre de 1562, y como no podía ser de otra manera, murió de rodillas diciendo: «Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor». Fue canonizado por el Papa Clemente IX en 1669. Por eso hoy, 20 de octubre, día de su festividad, pidámosle a San Pedro de Alcántara que nos dé firmeza para sacrificar todo por amor a Dios. Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos con este segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 19. David instruye a Joab, su general, que envíe a Urías de vuelta al frente de batalla, donde morirá. David intenta encubrir su pecado y evitar la responsabilidad por la muerte de Urías. Sin embargo, su plan es descubierto y Urías muere en batalla. Hay algunas palabras claves, queridos amigos, en hebreo. Por ejemplo, mensajero, es decir, envío mensajero. Este es malaj. Y luego tenemos también la palabra milhamá. Milhamá quiere decir guerra, milhamá. Y otra palabra clave es el malaj o malká, ¿verdad? Es el rey, el melech. Dentro de esta teología
queridos amigos, lo que encontramos con estos términos, se destaca la naturaleza pecaminosa del ser humano. Primero que se destaca esa naturaleza pecaminosa y la importancia de la responsabilidad. Si nosotros no somos responsables, la lleva la ñandeña pensá, peñandeña hipotá, peñandeña hipotaína. Si no somos responsables, va a ser muy difícil llevar también adelante toda una historia, esa que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Por lo tanto, la importancia de la responsabilidad y de cierta manera eso de decir, de contar, de anunciar, de pasar revista, ¿verdad? También, queridos amigos, la importancia de la misericordia es muy importante y la gracia de Dios, quien después, pero más adelante vamos a ir viendo, le va a perdonar a David y le da una segunda oportunidad. Pero hasta ahora nosotros estamos en este versículo 19, en que simplemente nos damos cuenta, como dice aquí, ordenando al mensajero. Ordenar. Por eso que decíamos, lealtad y obediencia. Era fácil página entre la lealtad y la obediencia, porque yo procuro ser leal con mis compañeros, procuro ser leal con las personas, pero al mismo tiempo yo sé que en este caso no estoy siendo leal. Y también la otra virtud aquí es la obediencia. La obediencia. Y tampoco es fácil, ¿verdad? Porque por una parte tengo que ser leal con mi compañero, pero por otra parte tengo que obedecer. Tengo que obedecer porque es el rey el que me lo está pidiendo. Y por lo tanto, el rey debe ser escuchado y se debe cumplir, ¿verdad?, la orden del rey. Pero, en fin, son situaciones que hoy en día nosotros de nuestro pensamiento podemos juzgar de otra manera, ¿verdad? No, eso no se puede hacer. Yo me voy a poner en contra de la por la cuestión de la conciencia. O sea, se da la ya podrá tener la se jefe o y se haya podamos la y vaya. No. Entonces, querido amigo, esto por ejemplo no es fácil. Hay muchos casos que, por ejemplo, te nombran a un jovencito o una jovencita más o menos por sueldo ponai lleva, pero para que ella como es jefa o él tiene que firmar, pero el que le manda a firmar son los que están por encima otra vez, ¿entiendes? Entonces, pero vale $1.000.000, vamos a firmar el caso que da $2.000.000, ¿entendiste? De ahí le da 200.000, imagina. Así hablamos, muy por encima de las cosas. Y así, queridos amigos, es bastante complicado, ¿verdad? Porque por una parte la lealtad. Allá por ser la hipona, yo soy leal, yo soy un cristiano convencido y por lo tanto allá por ponerse las cosas. Si esto vale 10.000 guaraníes, ¿cómo vale 10.000 guaraníes? Da él la que vale 10.000 guaraníes, se me dice 90.000 guaraníes, ¿vale? ¿Verdad? Como pasaron y pasaron tantas cosas dentro de nosotros. Una deslealtad total para con el pueblo, para con la gente, etcétera, sea quien sea el que sea y que está de frente. Eso se llama corrupción, ¿verdad? Cuando no hay luego deseo de cambiar y de mejorar sobre esta situación. Yareco últimamente, no sé, el famoso, ¿verdad? La silla china, la mesita cuera, mía, vayan a $10 vale árabe, allá de llevar 100 de llevar. Ahí va a llevar un MNP dentro de un año ya, y si Pepa llega también. Y así sucesivamente. Entonces, queridos amigos, es muy importante entender qué quiere decir ser leal. ¿Leal a quién? Leal a tu familia, leal a tu nación, leal a tu matrimonio, leal a tus hijos. El leal es aquel que defiende la causa principal, ¿verdad?, de las personas. Y bueno, algunas de las enseñanzas importantes, queridos amigos, dentro de lo que nosotros podemos recibir es primero la responsabilidad, que es muy fundamental. David es responsable de sus acciones, ¿verdad? Y debe rendir cuenta también por sus pecados. Hoy, porque noita sobre nuestras responsabilidades. Así que primera enseñanza, una segunda enseñanza, queridos amigos, es con respecto al pecado, ¿verdad? Porque el pecado tiene sus consecuencias.
el pecado, en este caso la desobediencia de David, tiene consecuencias muy graves para él y para aquellos que lo rodean. Esto nos enseña que el pecado puede tener consecuencias devastadoras. Por lo tanto, nos está mostrando para poder evitar los pecados y evitar. Una tercera enseñanza, queridos amigos, podemos sacar de este versículo 19, es la misericordia de Dios, que nos damos cuenta que es una misericordia enorme y grande allí. Porque a pesar después de la gravedad del pecado de David, pero que ya se ve más adelante, el Señor igual le va a perdonar, pero porque hay un arrepentimiento. ¿Se acuerdan lo que dijimos entre el pecado y la corrupción? La diferencia. El pecador es aquel que se da cuenta, se arrepiente y ahora quiere cambiar. Y ahora dice, tengo que cambiar, tengo que esforzarme y hace un proceso. La incorrupta, al final de cuentas, ¿qué es, queridos amigos? Es esa persona que está totalmente corrompida por dentro, que no induce hoy, no induce, mucho menos va a escuchar lo que es la palabra conversión, ¿verdad? Porque no usted hoy, no penamos ahí hoy es. Entonces es el corrupto y este es el pecador. Después otra enseñanza muy importante es sobre la lealtad, ¿verdad? La lealtad y la obediencia, que son demasiado importantes, ciertamente. La lealtad y la obediencia al rey y a Dios son fundamentales y más aún en la cultura antigua. Pero para la ñande ya veruta ejina, o para ya leo, para la ya cuamba, para la ya ñande ejina. Y en la cultura hebrea antigua, pero a rajatabla, por decir, la lealtad y sobre todo también esta virtud fundamental que es la obediencia. Y por último, queridos amigos, como enseñanza podemos decir que la gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios es suficiente. Esto quiere decir que la gracia de Dios es suficiente para cubrir nuestros pecados y darnos sobre todo una nueva oportunidad. Darnos la nueva oportunidad para hacer todo un camino, queridos amigos. Nos enseña que no importa cuán grave, ¿verdad?, sean nuestros pecados. No es eso. No es entonces por la gravedad del pecado, sino que sobre todo la gracia de Dios, queridos amigos, que es suficiente para perdonarnos y restaurarnos. Upear es ina, upellas es chata, pero más adelante, Juan a medio ña adelanta y mijina, pero este versículo 19 principalmente nos está animando, ¿verdad? Cuando acabes de dar parte al rey, porque coño en bujina y tiene que obedecer. Yahana, aquí es el general, aquí es Joab el que le está diciendo, bueno, Dere Jota Coanga, Dere Jota Reme, que fuera parte de todo lo que estamos haciendo. Así que de estas enseñanzas muy importantes, queridos amigos, nosotros vamos mirando como un resumen de este versículo 19 del segundo libro de Samuel, capítulo 11, que nos enseña sobre la importancia, ¿verdad?, de esta importancia tan grande, de la responsabilidad por una parte, de nuestra parte, ¿verdad?, de todo lo que vamos pensando, por otra parte, de esa misericordia de Dios, que siempre está también a nuestro lado, que nos perdona, pero cuando hay arrepentimiento, ¿verdad?, y deseo de hacer un nuevo camino. Y todo esto es una gracia que proviene del Señor. Pero atención, también así nos recuerda que el pecado tiene sus consecuencias muy graves y eso es lo que nosotros tendríamos que evitarlo. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.